Primero queríamos que nos comente de la organización del evento, cómo surgió que sea aquí, de las ponencias, un poco que nos comente del evento. En realidad esto nació en el año 2022, en la participación que tuvimos como país en la conferencia internacional en Kingston, Jamaica. Y tuvimos la invitación de los organizadores internacionales de poder concursar para el siguiente evento en Latinoamérica Caribe, que sería en el año 2025. Eso terminó en un proceso durante todo el año 2024, en el cual preparamos, con el compromiso del sector asegurador y el apoyo de nuestras autoridades, pudimos preparar una sólida propuesta para poder ser sede de este evento tan relevante como la Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos. Y una vez ratificado, pues que desde el mes de enero de este año hemos comenzado ya todo el trabajo de organización, de planificación, para que el mismo sea exitoso, no solamente en temas de bienestar, de buena atención, como caracteriza al pueblo ecuatoriano, sino también en el contenido, en la agenda de temas, la calidad de los expositores, porque nuestro objetivo es aprovechar esta iniciativa para que el país aprenda, conozca, intercambie esos conocimientos y comencemos a generar impacto. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del gremio en el desarrollo y promoción de los seguros inclusivos? El gremio obviamente no vende seguros, pero tiene un rol importantísimo en crear capacidades dentro del mercado enfocados en esta nueva agenda global de los seguros inclusivos. ¿Y cómo se crea capacidades? Primero, acercando conocimiento, experiencia, porque los seguros inclusivos, que son ya una parte pilar fundamental de los propósitos del seguro mundial global para cerrar la brecha de protección, se vienen desarrollando en otros países durante ya algunos años atrás. Y entonces nuestro primer propósito es atraer ese conocimiento al mercado ecuatoriano para crear esas competencias y esas capacidades del mercado para poder enfocarse en los factores claves que conllevan a una estrategia exitosa de seguros inclusivos. El segundo rol es trabajar para crear un entorno adecuado para el desarrollo de esos seguros inclusivos, porque podemos tener muchas ideas, mucho aprendizaje y probablemente traer conocimiento de afuera, pero nuestro entorno regulatorio, legal, etcétera, tiene que también adecuarse para permitir que esas iniciativas entonces tengan un campo fértil para desarrollarse, ¿no? Y eso hemos venido haciendo durante ya algunos años para efectos de poder impulsar esta iniciativa. Y el tercero es crear más conciencia interna, porque los seguros inclusivos y los microseguros tienen algunas diferenciaciones marcadas respecto del seguro tradicional, ¿no? Que tienen que ver mucho con el asunto de sostenibilidad, que es una preocupación global y que nosotros como industria no podemos quedar atrás. Y entonces a nivel FDC, por ejemplo, hemos creado nuestro comité de sostenibilidad. Estamos trabajando con autoridades respecto de normativas en torno a ese puntual enfoque, pero también creando capacidades en el mercado, aun cuando no existe una normativa específica, para todos comenzar a pensar y aprovechar y aplicar principios de sostenibilidad en la industria que conlleven a una actuación responsable de la industria respecto de estos principios de sostenibilidad, pero probablemente para mí lo más importante es que la industria también provea sus capacidades, en este caso lo que sabemos hacer, que es asumir riesgos para mejorar la calidad de vida de todos los que nos rodean, mediante esas competencias de asegurador que tenemos. ¿Qué otras iniciativas están promoviendo para incentivar el desarrollo de estos seguros? Estamos buscando en este momento, las iniciativas están enfocadas a seguir construyendo entornos y capacidades, principalmente en eso. Un gran logro de todos los que hacemos este ecosistema que impulsa los seguros inclusivos es
lo que ha ocurrido hace pocos días atrás en la Asamblea Nacional. Se aprobó las reformas para permitir, sin lugar a dudas, la aplicación de los seguros paramétricos, ¿no? Que es parte de todo lo que es una agenda de innovación que también es necesaria aplicar cuando se habla de seguros inclusivos y microseguros. Entonces, seguimos creando capacidades. Este evento, la Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos, es parte de esa iniciativa, porque lo que queremos también es que en esas capacidades hay que aprovechar esa transferencia de conocimiento y tecnología de distintas partes del mundo. Recordemos que en esta conferencia estamos participando 47 países, casi yo diría de los 5 continentes, cada uno con una realidad, pero también con una vasta experiencia en temas similares, y eso nos nutre mucho más, ¿verdad? Y en eso estamos abordando. Ahora, hacia el futuro, la agenda continúa, porque todo este bagaje de conocimientos, todos estos buenos propósitos que estamos coincidiendo, no solamente nosotros, sino nuestras autoridades, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, la propia Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, que son organizadores también de la conferencia, y otros organismos multilaterales, etcétera, que están muy vinculados, es seguir construyendo ese entorno. Y para eso, en esta conferencia, tenemos pensado culminar con una sesión especial de país con distintas autoridades, no solamente de seguros, sino otros stakeholders, para crear ese compromiso ecuatoriano de impulsar los seguros inclusivos como un mecanismo para mejorar la calidad de vida vía el acceso adecuado de seguros de la población. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos con los que se han encontrado? Yo creo que cuando hablamos de seguros inclusivos, no quisiera ponerlo como obstáculos, pero sí son circunstancias que ralentizan el desarrollo de los mismos. Es el que los seguros inclusivos y microseguros, como mencionaba, tienen características que lo hacen distinto a los seguros tradicionales y se miden con una misión o una visión de más largo plazo, ¿verdad? Y para lograr, ¿no es cierto?, un match perfecto entre las características de estos productos, ¿no?, la gestión que deben realizar las aseguradoras, ¿no?, con una visión de sostenibilidad de los mismos en el largo plazo, creo que ese es el primer gran reto al interior de la industria, ¿no?, promover los seguros en función también de conocer su dinámica, sus características, y trabajar en un entorno que tenga las mismas visiones, ¿verdad? Y entonces que los seguros inclusivos o microseguros puedan tener un entorno adecuado, enfocado al tipo y características de lo que representan, para que se facilite ese aceleramiento de los seguros con esa visión de largo plazo, que es lo que requiere este tipo de coberturas. ¿Nos puede compartir algunos, o tal vez productos o alianzas o canales que están desarrollando con los asociados? A ver, los seguros inclusivos para el mercado no son un tema nuevo, ¿no? De hecho, existen muchas coberturas que, sin tener ese nombre, se vienen concretando en el país durante algunos años atrás. Y basta comentar 2 cifras que creo que lo demuestran. En el terremoto del año 2016, según las cifras oficiales, aproximadamente los fallecidos por consecuencia de ese evento fueron 700 personas. Según también cifras oficiales de la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, los siniestros de fallecidos atendidos por el sector asegurador fueron también aproximadamente 700 personas, ¿no? Eso nos llevaría a pensar en una cobertura de 100%. Probablemente no, había gente que tenía varias coberturas, y probablemente los 700 fallecidos oficiales no son todos, probablemente alguno no fue, digamos, declarado o catalogado como causante del evento.
pero sí demuestra una alta penetración. ¿Y por qué se dio esa alta penetración de la cobertura en ese universo de fallecidos? Porque desde hace algún tiempo, algunos años atrás, el sector asegurador ha venido trabajando especialmente con las redes financieras de microfinanzas, ¿no? Promoviendo la utilización de los seguros en esas relaciones con sus clientes. Y el sector asegurador proveyendo esa cobertura. Y creo que ese es el ejemplo muy claro del impacto positivo que tienen ese tipo de protección, ese tipo de pólizas, cuando ocurren esos eventos que son los que más preocupa a la colectividad. En ese caso, estas personas, que eran la mayoría asegurados por cooperativas, tuvieron una cobertura. Pero también hay otras que en el día a día están expuestas a riesgos probablemente menores, no catastróficos, pero de gran impacto, especialmente las personas autónomas, los comerciantes de la calle, los agricultores o los que trabajan en agricultura, que necesitan ingresos diarios y que se ven afectados por otros casos, ¿no? Puede ser inclusive la caída de la moto, ¿no? Pero que lo deja imposibilitado durante 15 días, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo muy concreto de lo que puede significar estrategias de microseguros o seguros inclusivos que se lo han venido dando. ¿Considera que existe una brecha entre la oferta del sector asegurador y las necesidades reales de estos seguros? A ver, yo lo pondría así. Es indudable que en el país existe una brecha de protección, midiéndola desde el punto de vista de los riesgos que están asegurados cuando hablamos de un universo de todo el país, ¿no? Hay un mecanismo desarrollado por Mafre Economics que mide, ¿no?, cuál es la cantidad de seguro que económicamente es necesario para que un país esté bien protegido. Y en el caso ecuatoriano, la brecha de protección es del 75%, ¿no? Es decir, apenas uno de cada 4 riesgos, llamemos así, ¿no?, al que esté expuesto el ecuatoriano, pequeño, mediano, grande, sector público, etcétera, tienen un tipo de cobertura. Y cuando hablamos de catástrofes, de riesgos catastróficos, la diferencia y la brecha es mayor, es aproximadamente del 80%, ¿verdad? Entonces, hay una deficiencia en la cobertura. Y hay que desarrollar esas habilidades y esas capacidades de todo el ecosistema, porque no es un tema solamente del sector asegurador, para reducir la brecha de protección. Estamos en eso. La Conferencia Internacional de Seguros Inclusivos es un paso para eso, ¿no? Todas estas alianzas, llamemos público-privadas, para trabajar en conjunto, para crear un entorno adecuado, para diseño de productos, para mejorar la innovación, el mejor desarrollo de canales, etcétera, es prueba de eso, es un camino donde actuamos mucho. Pero sí, el compromiso existe porque esa es la realidad, ¿no? Hacen falta coberturas, es necesario crear más resiliencia en la población y especialmente en los más vulnerables. ¿Cómo valora el gremio el actual marco regulatorio en relación con los seguros inclusivos? A ver, yo diría, ha sido una jornada larga, ¿no? Aún cuando no se hablaba de seguros inclusivos. Para mí todo empezó desde reformas que se hicieron en cuanto a la utilización de las normas de comercio electrónico eh, para la actividad aseguradora, los métodos de pago, de emisión de pólizas electrónicas, etcétera. Ya eso fue un gran paso y que lo vivimos en la pandemia, ¿no? Es decir, todo el mundo estaba cerrado y el sector asegurador pudo seguir operando en todas sus instancias justamente por esas modificaciones, que son un gran aliado en el entorno regulatorio para lo que debe ser también los seguros inclusivos. Y luego se ha pasado por el tema de el nuevo Código de Comercio, que también salió por esos años, y se ha venido acelerando últimamente, yo diría el año 2021, 2023, con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, 2024 con la Estrategia Nacional de Educación Financiera como políticas públicas. En la actualidad
últimamente también, el 2024, la nueva normativa sobre microseguros que se publicó y que está vigente. Y así seguimos, ¿no? Ahora el 2025, como mencionaba, la nueva reforma al Código de Comercio para la aplicación de los seguros paramétricos. O sea, hemos venido evolucionando. Pensamos que es momento de reflexionar para ver qué impacto ha tenido toda esa regulación, impacto concreto en permitir un mayor desarrollo o concreción de la demanda de seguro, porque eso es sinónimo de que hay más gente protegida, ¿verdad? Como siempre se dice, todo puede ser perfectible cuando hay la vocación, ¿no? Y el ánimo de cooperación entre todos, en este caso los reguladores que promueven el entorno, digamos, de política pública, y el sector asegurador y el sector de usuarios también, ¿no es cierto? Para también buscar mecanismos que sean los que mejor se puedan adaptar para ese objetivo. Y entonces yo diría, se ha dado grandes pasos, al menos hemos identificado hitos regulatorios que son importantes. Me estaba olvidando, por ejemplo, la normativa sobre canales alternos de distribución, que ese es un punto clave para el tema de microseguros y el tema de seguros inclusivos, que hay que medir cuál ha sido su impacto, que hay que medir cuál ha sido su contribución o cuáles han sido los motivos por los cuales no se ha podido avanzar más. Y eso simplemente con el ánimo de perfeccionar, ¿verdad? Todo ese entorno. Lo bueno, y creo que es una grata noticia para todos los que hacemos el ecosistema, es que las declaraciones de las principales autoridades que impulsan esta iniciativa, como son la ministra de Economía y Finanzas, que estuvo en la apertura de nuestra sesión inaugural de la conferencia internacional, así como el superintendente de Compañías, Valores y Seguros, han ratificado el compromiso del gobierno y de la autoridad de supervisión para apoyar esta agenda de seguros inclusivos y microseguros, ¿no? Lo cual creo que le da una fortaleza mucho más rotunda para que todos los stakeholders nos comprometamos entonces en acciones muy técnicas, muy estudiadas, muy sólidas, ¿no? Para presentar a las autoridades correspondientes en lo que sea pertinente para que podamos acelerar la generación de coberturas como esta que estamos discutiendo y que son muy necesarias. Bueno, finalmente, ¿cómo ve el gremio la evolución del mercado de seguros inclusivos en los próximos años? Los seguros inclusivos, definitivamente la brecha de protección demuestra que hay mucho por hacer, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Esta brecha del 75%, cuando se habla de seguros inclusivos, significa que hay una necesidad de protección insatisfecha por distintos motivos. Y el gremio está comprometido en trabajar en esos factores claves que son necesarios atender para reducir esa brecha de protección. Hay toda una agenda de educación financiera, educación en seguros, que no pasa por entender las pólizas o explicar las coberturas, sino por hacer que la población, todos, entendamos de riesgo, ¿no? Que estamos expuestos a riesgo, que los riesgos nos pueden causar daños tremendamente negativos y que hay mecanismos eficientes e inteligentes para hacer frente a ese riesgo. Dentro de eso es el seguro, ¿verdad? No somos la única solución, pero dentro de eso es el seguro. Entonces, el tema de educación financiera es clave. El tema de canales de distribución, que como yo decía, ya hay una norma, pero hay que perfeccionarla para que genere mayor impacto, es un tema clave. El tema de innovación, que para FEDESEC, y ACOSE y sus miembros, CANSEP, es una agenda primordial. Tenemos que impulsarla, ¿no? Y la innovación no necesariamente es tecnología, sino también adecuar al mercado, ¿no? Crear capacidades para entender mejor al mercado y cambiarnos ese mindset, ese chip, ¿verdad? Del seguro tradicional y crear un poco más, ser más creativos para poder atender las necesidades de aquellos que no tienen seguro, ¿verdad? Ese es otro punto en agenda muy claro. Y dentro de todo eso, obviamente, siempre está el asunto regulatorio,
¿no es cierto? Porque a medida que los mercados van cambiando, a medida que los mercados van innovando, ¿verdad? El entorno regulatorio tiene que irse adaptando para efectos de tener un mejor control, un eficiente control, pero también de promoción, ¿verdad? Porque los clientes también demandan mucho más, ¿verdad? Y entonces la regulación también es importante ajustarla. Muchísimas gracias, Patricia, qué gusto. Felicitándole nuevamente por el evento. Muchísimas gracias. Esperamos que el mismo cumpla con su objetivo, que es acelerar la agenda de seguros inclusivos, y el gran propósito que tenemos en FEDESEC es apoyar a cerrar la brecha de protección para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos vía el acceso a los seguros.